estamos en la semana número 8 y la idea de esta semana es consolidar los hábitos, consolidar vuestro workout, vuestra rutina, para que a partir de esta semana, como digo, no se termina el entrenamiento, sino realmente se empieza. No sé si hay alguien aquí que ya lleve un par de vueltas, o sea, que ya haya repetido el entrenamiento, a lo mejor Nicolás, ¿no? ¿Estás por ahí? Y me gustaría, si hay alguien de vosotros que haya repetido el entrenamiento, que nos cuente un poco su experiencia y la diferencia cuando lo haces por primera vez a cuando vuelves a repetirlo o vuelves a profundizar la práctica. ¿Nos quieres contar un poco tu experiencia, Nicolás? ¿Puedes abrir el micro? Sí, buenas noches, Sonia. Buenas noches. Pues de hecho hoy te escribí Ya en sé. Instagram. Gracias. La verdad, la experiencia ha sido para mí un antes y un después en todo tema pues de trading, que es lo que estamos hablando, y pues de mi vida personal. Digamos que antes era una persona mucho más explosiva en todo el sentido de la palabra, y pues ahora observo cuando me pongo explosivo por alguna situación. Aunque contestando concretamente la pregunta, pienso que la primera vez que tomé el curso, pues fantástico porque fue como un despertar a la teoría, y pues me involucré con la práctica de inmediato y todo. Y ahorita que pues ya termina, digamos, este segundo ciclo, pues muchísimo más interiorizado el detalle de toda la teoría, de todas las cuestiones y sobre todo la práctica. Entonces, la verdad me ha parecido fantástico. Si haces una tercera, pues en la tercera también voy a estar. Y una cuarta y Súper. posiblemente también esté. Esto es una cuestión que, como tú muy bien lo acabas de decir, es una cuestión del día a día. Hace parte de un estilo de vida que, pues sencillamente que debe estar inmerso en las costumbres de la persona. Entonces, soy consciente de eso y la verdad o sea, a quien me lo pregunte se lo voy a recomendar, y la verdad ha sido una cuestión fantástica para mí. Muchas gracias. Fabuloso. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Bueno, lo que quería un poco es mostrar que es como cuando aprendes a bucear. Primero, la primera vez, pues que si el tanque, que si el regulador, que si esto, que si lo otro, y es todo así como, bueno, ¿en qué mundo es este? Pero después, la idea es que una vez ya tienes todas las herramientas, ya empezaste a practicar, ya empezaron a pasar muchas cosas, ahora vamos a bucear, o sea, a partir de ahora es un buceo profundo de sostener esa práctica, esa experiencia de presencia, que sea algo más continuo y sobre todo no despistarnos, porque es muy fácil la práctica, es realmente muy, muy fácil, pero también es muy, muy fácil volvernos a despistar, volvernos a distraer, volvernos a enrollar con la mente, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante y muchas veces ofrezco, ¿no?, esta posibilidad de repetir el entrenamiento, o sobre todo lo más importante, repetir la práctica, ¿no?, para que se vaya consolidando y para que se vaya haciendo tan tuya que llegue un momento en que estés más tiempo en ese estado de presencia que estando en esa burbuja que normalmente estamos, o en ese automático. ¿Vale? Entonces, toda la semana de hoy va a ir un poco a dar esa conciencia y las herramientas prácticas, como siempre, de cómo generar eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a consolidar las prácticas? Y vamos a ver un poquito también, ya lo hemos ido viendo, pero la explicación del gran poder de las microprácticas para cambiar hábitos. Vas a recibir una explicación hoy paso a paso de por qué la fuerza de voluntad y la motivación son la manera menos poderosa para cambiar hábitos, y vas a ver hoy la forma más fácil de generar esos hábitos en trading u otras áreas de tu vida. Entonces, bueno, hemos hablado muchísimo del estado de zona, que ese estado finalmente es como este estado de presencia en el que entramos en un estado de alta coherencia cerebral, donde nos desidentificamos de toda la rumia mental y accesamos a unos potenciales que normalmente no podemos accesar por estar nuestra atención consumida en toda esta dinámica mental. Entonces, bueno, la zona en realidad es un estado natural, pero muchas veces está interferido, ya lo sabemos, por esta programación subconsciente que tiene que ver con una falta en la presencia continua, una falta, estar distraídos con este automático.
Hoy las nuevas ciencias, como la neurociencia, incluso la biología, la epigenética, etcétera, nos confirman lo que los diferentes caminos iniciáticos antiguos saben por experiencia directa. O sea, antiguamente todo este conocimiento, toda esta sabiduría se hacía a través de del propio mecanismo, de la propia tecnología interna. Entonces, de ahí se hicieron estos downloads, ¿no? Estas bajadas de información que tiene que ver, como por ejemplo la experiencia que nos contaba Marisol el otro día, ¿no? Que estaba leyendo un libro y de repente le empezaron a bajar un montón de información, empezó a como a entender desde otro lugar. Entonces, bueno, esto sucede mucho cuando accesas al mundo de la conciencia. Acuérdate que la conciencia está más allá de la mente, trasciende la mente, es otro estado. Entonces, lo que empieza a suceder ahora, que la ciencia empieza como a actualizarse en ese sentido y empieza a confirmar esta experiencia directa. Pero al final del día, lo que más nos interesa es que nosotros podamos confirmar esta experiencia, que cada vez nuestro mundo interno y nuestra conexión con nosotros mismos sea mucho más potente que lo que diga la ciencia, que lo que diga la política, que lo que diga el mundo en general, sino que puedas realmente ser autorreferente. Y esta autorreferencia es como ser un científico con ciencia, fíjate, con ciencia, o sea, que tiene que ver con explorar esta conciencia e irte dando cuentas de un montón de cosas. Ahora, los que ya habéis entrado, habéis tenido estas entradas en esta presencia de forma consciente, porque la presencia es nuestro estado natural, o sea, cuando éramos niños estábamos también ahí, pero nos hemos ido desvinculando por este hábito de enfocarnos o de darle todo el protagonismo a la mente. Entonces, la idea es que empezamos a cultivar y a desarrollar esto, y la propia experiencia interna te va a ir abriendo el camino y te vas a ir dando cuenta de un montón de cosas que no se pueden conceptualizar, que yo no te la puedo transmitir a través de conceptos, sino yo lo único que hago, y lo que vamos a hacer la práctica de hoy, es cómo abrir digamos, la combinación y la puerta para que puedas entrar en ese estado de zona de una manera mucho más fácil. ¿Vale? Entonces es lo que estamos dando, estos códigos de entrada, estos indicadores para que abras esa puerta a esa experiencia que está dentro de ti y que, bueno, que te lleva a una inteligencia diferente a la que tienes nada más cuando hay acceso a la mente. Entonces, bueno, poniendo una experiencia de Kobe Bryant, ¿no? Que era un gran jugador de básquetbol, decía, por ejemplo, cuando él entra en la zona, hablando de la zona, decía, tú sientes un gran ritmo, el juego viene a ti, fíjate qué interesante, el juego viene a ti, todo está fluyendo, no hay esfuerzo, no hay peso, todo sucede, es una gran sensación. Bueno, de esto vamos a hablar, del tema del esfuerzo hoy, y por qué hay una diferencia entre ir hacia un objetivo y ponerle toda la determinación en ir hacia ese objetivo, o cuando hay fricción mental. Esto lo vamos a ver hoy. Y quiero también poner que ya seguramente me habréis oído a lo mejor esta cuota de Mark Douglas, pero cómo se parece a la de un deportista, que tiene que ver con que él, su experiencia en trading, entrando en la zona, dice esencialmente estar en la zona significa estar en fase con el mercado. En consecuencia, sientes lo que el mercado va a hacer, como si no hubiera una separación entre ti y la conciencia colectiva de todos los que intervienen en el mercado. La zona es un espacio mental en que uno hace algo más que capturar el estado de ánimo colectivo, le hace estar en completa armonía con él. Bueno, es como desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, cómo entrar en esta experiencia que al final en los caminos iniciáticos antiguos se llama la conciencia de unidad, que es cuando estás en esa experiencia, normalmente el yo o el ego se disuelve y entras en esa conectividad donde no hay fricción con el ahora, y por lo tanto puedes capturar la información desde un punto muchísimo más rico que cuando estás simplemente en ese yo que quiere lograr, que quiere hacer, que quiere conseguir, que quiere conquistar, ¿no? Que siempre quiere algo, pero no está conectado con el ambiente porque está en una burbuja. ¿Vale? Bueno, entonces ya sabemos, os lo sabéis de memoria ya a estas alturas, pero vamos a hacer un poquito de repaso para iros llevando hacia donde quiero ir. Y el repaso es que, bueno, que normalmente el tema de no estar en la zona o estar en este estado de presencia tiene que ver por este automático. Ya sabes que el automático tiene que ver con esta descargación, con esta descarga de interpretaciones de la realidad que hacemos cuando somos niños, y que eso está en el disco duro.
Entonces está cargado de información que muchas veces no somos nosotros, o ni siquiera hay una elección por esa información, sino que ya está cargada dentro de ese disco duro. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer también, lo que quiero hacer una reflexión es imagínate que vas hacia la meta, hay un error, uno de los errores que cometemos. ¿Cuál crees que es cuando vas hacia una meta, uno de los errores principales que se hacen en cualquier meta, pero sobre todo se ve muy claro en trading? A ver, ponme lo primero que se te ocurra. ¿Qué error hay o suele pasar cuando vamos hacia una meta? Sobreoperar, sobreapalancarnos. Enfocarse justo en esa meta nada más, querer lograrla de manera instantánea. El éxito no es lineal, estar desenfocado, olvidarnos de ella por momentos. Quieres acelerar el paso, querer que el resultado se dé rápido. No enfocarse en el sistema, en el proceso, en el hábito, bueno, ya estáis más que del otro lado vosotros. Enfocarse más en el resultado que en los hábitos que van a traer ese resultado, ¿no? Estamos más enfocados en el resultado que en generar lo que puedo controlar, que es generar ese hábito. Entonces hoy vamos a ver muy bien el tema de los hábitos, que al final es la programación, es todo lo que vamos repitiendo, se genera esa programación. Muchas veces esto tiene que ver con la seducción del marketing, de la publicidad, de las películas, ¿no? Que vamos a la película y en 5 minutos ya el que era un desastre se ha convertido en el héroe, ¿no? Entonces es como todos estos estímulos que parece que es inocente, realmente muchas veces nos condicionan a esta idea de lo instantáneo, ¿no? De lo rápido y de estar mi enfoque ahí, que eso es lo que a mí va a generar una experiencia. Entonces, muchas veces cuando quiero hacer un cambio a través de la fuerza de voluntad y la motivación, aunque está muy bien en un nivel, pero muchas veces me voy a quedar corto porque no estoy llegando al subconsciente. Eso es de la mente consciente. Acuérdate que todo el tema de motivación, cuando vas a, no sé, vas a ver un speaker, ¿no? Y de repente sales de allá de un evento y sales todo enchufado y bueno, maravillado y tocando el techo, ¿no? Pero luego te dura como una semana más o menos el subidón y luego volvemos a lo mismo. Bueno, pues eso tiene que ver un poquito con el tema de la motivación. Está muy bien, pero viene de afuera, ¿vale? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es diferente la motivación que viene de afuera, que no está sostenida por mí, sino viene de un subidón, que a no ser que, claro, que sea una motivación muy repetida, pero es más interesante, me voy hacia adentro y desde ahí me sale que la inspiración. No es motivación, es inspiración. Viene de adentro hacia afuera. No necesito un motor externo que me esté todo el día haciendo de cheerleader para tirar para adelante, sino que viene de adentro hacia afuera. Todo el proceso que estamos haciendo es de adentro para afuera. En el momento que nosotros empezamos realmente a comprender de que todo lo de afuera parte primero de adentro, ya estamos del otro lado porque nos vamos a autorreferenciar continuamente y vamos a explorar desde ahí la vía que es más fácil para nosotros, las respuestas que son más asertivas en la realidad, por supuesto, a la hora de operar, pero en cualquier ámbito de la vida. Entonces, dentro del cerebro hemos creado estos circuitos, estas carreteras neuronales que ayudan a repetir estas acciones. Entonces, bueno, es una manera muy funcional. En realidad está súper bien, ¿no? Porque imagínate, tenemos esta información que nos ayuda a ir en un automático y lo que hace es generar menos energía. O sea, funcionar con menos consumo energético, por así decirlo, porque ya está automatizado. Entonces, bueno, y como sabemos, tenemos muchos programas que nos vienen muy bien, pero hay otros que con los que estamos batallando y con los que necesitamos aliarnos con ese subconsciente para que en vez de un opositor, pues sea nuestro aliado, ¿no? De esa manera nos vamos a garantizar de que el camino va a ser más fácil y más rápido. Entonces, bueno, acuérdate que este subconsciente que tiene estos programas es lo mismo que los hábitos, o sea, ahí se genera a través de esta repetición. Entonces vamos a ver el mito número 1 de la mente occidental, que es el cambio es duro y requiere mucho esfuerzo, ¿no? El típico no pain, no gain. Entonces,
nos acordamos, a veces pongo este ejemplo, ¿no? De lo del fin de año, ¿no? Que viene el fin de año y entonces, uy, me voy a apuntar al gimnasio, me compro la membresía de los 3 meses, me compro ropa para estar ahí, voy a ir todos los días, voy a no sé cuántas horas y me hago toda la película y lo mismo, ¿no? Me dura, la primera semana voy los 5 días, la segunda voy los 4, la tercera voy los 3 y, y al cabo del mes estoy en 1 o en 2, ¿no? Porque quiero hacerlo de forma radical. O sea, creo que necesito ese esfuerzo para que se dé el cambio. Entonces, muchas veces esto lo que hace es el efecto goma elástica, que es lo que justo trato de trabajar con esta metodología desde el día 1, que no tengamos este rebote o este efecto goma elástica, que bueno, hemos logrado mucho porque estáis casi todos aquí hoy y hasta en los cursos pasa, hay una estadística, creo que lo termina un 20% o algo así. O sea, imagínate, hay mucha gente que incluso compra el curso y ni asiste. Entonces, ya haber llegado hasta aquí ya es un gran logro y ahora la misión, de alguna manera, es que consolides tu práctica en tu vida cotidiana. Entonces, bueno, ¿cuál es el obstáculo principal para generar un nuevo hábito? Ahora que ya sabéis todo cómo funciona. ¿Cuál crees que sea el obstáculo principal para generar un nuevo hábito? Ponme lo primero que se te ocurra. Consistencia, la resistencia a cambiar mis hábitos, mi automático, salir de la zona de confort, falta de motivación y consistencia, los hábitos establecidos, desprenderse de los viejos hábitos, poca tolerancia a la frustración, no repetir lo suficiente, las costumbres, falta de conciencia y de hambre, salir de la zona de confort. Vale, entonces, la resistencia al cambio, ¿vale? Es un poquito lo que habéis dicho, pero acordaros, esto es súper importante que lo tengáis clarísimo. Acordaros de que el subconsciente, la programación es nuestra zona de confort. No porque sea cómoda, sino porque es lo que conocemos. Entonces, cada vez, o sea, tenemos esa programación, que hacemos la descarga, tenemos la programación y me muevo en esa neurología y siempre respondo de la misma manera, ¿vale? Y tengo químicamente un cierto tipo de tendencia a un cierto tipo de emociones, a un cierto tipo de pensamientos, es la programación, ¿vale? Entonces, cada vez que yo voy a salir de la zona de confort para generar un nuevo resultado o para generar un nuevo cambio, ¿qué va a pasar? Se me va a disparar la amígdala y me va a hacer ting, 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 véngase para acá, ¿no? Y me va a hacer una resistencia a ese cambio. Se va a generar esa resistencia. Eso es lo que tenemos que tener muy a vista y lo que estamos trabajando. ¿Y por qué las micros son tan importantes? Ahora lo vamos a ver. En nuestra cultura en Occidente, cuanto mayor, mejor, ¿no? Con la transformación extrema, el cambio radical. Entonces, lo que sucede es que cuando yo quiero hacer un cambio radical, quiero salir de la zona de confort así en express, voy a generar mucha resistencia, que es lo que pasa muchas veces, que a lo mejor eres consistente durante una semana y luego vas y te boicoteas, ¿no? Tiene que ver con esta resistencia y este regreso a la zona de confort, porque estoy saliendo a través de la fuerza de voluntad, a través de la mente que me dice que ya un cambio radical, pero no estoy saliendo de una manera en la que eso me esté generando unas nuevas carreteras, ¿vale? Entonces me va a disparar más o menos, o en mayor o menor grado, la amígdala, la alarma. Entonces, el cerebro está diseñado de tal modo que cualquier nuevo reto va a desencadenar cierto nivel de temor. Entonces, cuando eso sucede, lo que pasa es que el acceso a la parte del cerebro que se llama el neocórtex, que es la parte pensante, la que analiza, la que sabe la que tiene que ver con la estrategia y con lo que está pasando, queda restringido. La emoción corta ese acceso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a un objetivo que es importante, que está fuera de nuestra zona de confort y lo queremos hacer de forma radical, alarma,
se restringe el acceso a esta parte del cerebro y me lleva probablemente a una falla. Entonces, ¿qué pasa? Que no nada más el problema es la falla, sino que eso inicia un círculo no virtuoso. ¿Qué quiere decir no virtuoso? Que fallo un día y luego vuelvo a fallar y luego vuelvo a fallar, y cada vez eso lo que me genera es falta de confianza en mí mismo. ¿Vale? Porque estoy repitiendo, estoy haciéndolo de la misma forma, estoy repitiendo el fallo y empiezo a tener una falta de confianza en mí mismo. Y eso me lleva a un círculo no virtuoso, porque me reafirma esa programación subconsciente. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante poner el foco donde realmente es importante y donde realmente nos va a generar ese apalancamiento que genere el cambio, que no en el resultado rápido. Entonces, el cambio de hábitos es muchísimo más fácil y se genera de forma consistente cuando tú sabes hacerlo favoreciendo la preferencia cerebral por el cambio. O sea, que el subconsciente te ayude en vez de que te jale hacia atrás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pasamos de puntillas por la amígdala. Le damos de su medicina. Lo que hacemos es no despertarla o despertarla lo mínimo. ¿Cómo lo hacemos? A través de pasos pequeños. ¿Ves que el mito es paso grande porque si no, no hay cambio radical? Entonces, cuando yo voy desde ahí, lo que hago es todo este proceso, ¿sí? Cuando yo hago un paso más chiquitito, donde mi éxito lo voy a definir en base a ese paso y no en base a si tengo ya el yate en la operación, consigo el yate o el Maserati, ¿no? Sino lo pongo en relación, mi éxito tiene que ver con este paso pequeño que estoy dando y que puedo controlar en ese momento. Lo que pasa es que no se restringe el acceso a este neocórtex y tú tienes éxito en ese paso. ¿Vale? Y el tener éxito en ese paso, ¿qué pasa? Que te genera un circuito o un círculo virtuoso. Empiezas a generar confianza en ti mismo, en ti misma. ¿Ves la gran diferencia? Porque el énfasis está en que tú tengas una programación de éxito, que tengas una programación de confianza en ti mismo, ¿vale? El énfasis no está en el resultado, está en cambiar tu programación. Entonces, si tú cambiamos de dirección, este afán por el resultado, ok, mi tarea y la tarea que yo puedo brindarme a mí mismo y la que yo puedo controlar al final del día es generar una nueva programación y entrar en este círculo virtuoso. Por ejemplo, a veces tu nivel de gestión de riesgo, o hay dos traders con el mismo capital, con el mismo colchón detrás, con las mismas condiciones de mercado, con el mismo dominio técnico, y tienen una gestión de riesgo igual, ¿no? Entonces, sus parámetros de gestión de riesgo son las mismas. Pero a lo mejor uno de ellos, su perfil de riesgo es diferente. ¿Qué quiere decir? Que le empiezan a sudar las manos antes que al otro que está cómodo con ese porcentaje de su gestión de riesgo. ¿Vale? Entonces, si yo no quiero, si yo entiendo que es más importante mi perfil de riesgo y cómo irlo ampliando hasta que esté cómodo con mi porcentaje de mi gestión de riesgo, si yo entiendo eso, que es más importante porque eso es lo que me va a dar esa consistencia e ir ganando ese territorio, después todo lo demás es mucho más fácil, se da por añadidura, se da exactamente por añadidura y no al revés. Y empezamos a generar este nuevo círculo virtuoso. Entonces, bueno, esta metodología se basa también en una filosofía japonesa que se llama Kaizen, que es la mejora continua, que bueno, es una de las filosofías que se usan para aumentar la productividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, pasándola a nosotros, es como se convierten los pequeños pasos en pasos de gigante. Entonces, el mito número 1, no, el número 2 sería el tamaño del paso determina el tamaño de los resultados. Entonces, de modo que hace falta dar grandes pasos para obtener grandes resultados. Esto es otro mito. El problema de este tipo de cambios es que está impulsado por la motivación, lo que digo, está impulsado por un agente externo. La motivación viene de afuera, pero no tengo la red neuronal
que puede sostener ese cambio. Por eso hago el efecto goma elástica o de rebote. Entonces, cuando damos estos pequeños pasos, vamos a empezar a reconfigurar eficazmente tu sistema nervioso. Vamos a empezar a reconfigurar tu disco duro, que ya lo estamos haciendo desde el día 1. No es que esto lo estemos haciendo a partir de ahora. Todo lo que has estado haciendo es justamente lo que estamos haciendo, pero quiero dejarte con esta claridad total de aquí en adelante, ¿vale? Para que entiendas que es muy importante cambiar este enfoque para que dando estos pequeños pasos, tu corteza cerebral va a empezar a funcionar y el cerebro comienza a crear este software para el cambio que deseas, estableciendo estas nuevas redes neuronales y generando estos nuevos hábitos. Cuando lo hacemos así, lo que hacemos es evitar caer en la reacción de lucha-huida o esconderse, que tiene que ver con esta programación biológica, y vas a crear nuevas conexiones neuronales, de modo que tu cerebro asume con entusiasmo el proceso del cambio y tu subconsciente te apoya porque no le genera resistencia, porque es tan poquito lo que aparentemente tan poquito el paso, que te va a ir ayudando y te va a ayudar a ganar ese territorio poco a poco, de manera tal que después vas a poder sostenerlo con mucha más facilidad. Pero nos tenemos que salir de esta idea, ¿no? De que necesitamos hacer estos pasos grandes, de que necesitamos hacer este cambio radical, necesitamos salir de esta creencia para que podamos hacerlo de una manera mucho más, pues, más inteligente, ¿no? De que estemos enfocados en esa reprogramación en vez de generar todo este esfuerzo, este sobreesfuerzo. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando estaba hablando de la zona de Kobe Bryant, decía, ¿no? Que en esa experiencia no hay esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás en la zona o tú estás en un estado de presencia, no es que no hagas las cosas que tienes que hacer, o sea, no es que te sientes en el sofá y que todo suceda, no, sino que tú haces lo que tienes que hacer para que eso suceda, pero lo haces sin fricción mental. Entonces no hay sobreesfuerzo, ¿no? Me decía Nicolás, por ejemplo, sobreoperar, todo eso tiene que ver con el sobreesfuerzo, porque pensamos que a través del esfuerzo vamos a conseguir ese resultado. Y esto es uno de los paradigmas que te cachetea el mercado, pues nada más empiezas, ¿no? Que ese sobreesfuerzo aquí no funciona, es más, te va a la contra. Tiene que ver con esta fricción mental de enfocarme en el resultado, de no aceptar la pérdida y de querer seguir tratando a la fuerza, ¿vale? La fuerza, a la fuerza aquí no nos funciona. Entonces lo que necesitamos es pasar de hacerlo a la fuerza a entrar en cultivar la propia fortaleza, cultivar esa firmeza que tiene que ver con ir con esos pasos y generando esta nueva neurología que nos va a permitir esa consistencia. De hecho, el entrenamiento está hecho en 8 semanas porque hay estudios que con este tipo de prácticas generamos todo un nuevo software en 8 semanas de práctica. Por eso os llevo todas las 8 semanas justamente para eso. O sea, ya hemos hecho, si habéis estado haciendo las prácticas, que la mayoría sé que sí, ya hay cambios neuronales, ya hay cambio de software, ya hay muchísimos cambios, pero la idea es seguir y seguir y seguir para que empecemos a hacer todas esas nuevas carreteras que cada vez nos vaya llevando más fácilmente, para que ese resultado que antes estaba fuera de la caja o de la zona de confort quede dentro de nuestra nueva zona, de nuestro nuevo territorio neuronal. Entonces, pronto lo que va a pasar cuando tú funcionas así es que la resistencia al cambio empieza a debilitarse. Cuando lo vas llevando sin despertar tanto a la amígdala y te vas haciendo aliado al subconsciente, cuando te vas a encontrar, pasa muchísimo que de repente algo que con lo que reaccionabas antes o algo en el mercado o cosas que te pasaban, de repente reacciones que tenías, de repente empiezan a diluirse, pero sucede solo, o sea, te va a empezar a pasar de forma natural. Si lo buscas de forma directa a través de la mente, interrumpes el proceso, se va a dar de forma natural. Vas a estar más fino, más refinado a la hora de ver tus pensamientos, sus sensaciones, vas a poder permitir ese flujo de otra manera. Y lo que va a pasar es que vas a empezar a acelerar tu
todos tus resultados y vas a acelerar ese ritmo que puede al final exceder las expectativas que tienes. O sea, es totalmente al revés. Entonces, más vale muchos pocos que mucho poco. Por eso las micros. Por eso las micros son tan importantes. Te quiero dar un estudio, por ejemplo, para que veas este nuevo paradigma que te estoy contando, que hay, por ejemplo, estudios en Estados Unidos de que la gente que está súper sedentaria, que se pasa mucho tiempo sentada, puede sufrir de un ataque al corazón e incluso puede morir de forma prematura. Entonces, ¿qué haría el occidental? Bueno, estoy 8 horas o 9 horas sentado en el escritorio, después me voy a hacer 3 horas de gimnasio, ¿no? Entonces hicieron un estudio y vieron que era más eficiente, no quiere decir que no vayas al gimnasio tus 3 horas, pero era más eficiente levantarse del escritorio cada hora y andar un poquito y volverse a sentar, y era más eficiente para este tema que no las 3 horas de gimnasio. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que es muy importante los pequeños pasos dados de forma repetida, que no los infravaloremos, porque eso es lo que nos va a llevar de una forma muchísimo más fácil a ese resultado y a esa consistencia que queremos lograr. Te vas a ir elevando, o sea, vas a ir hacia tu resultado de una manera muchísimo más, sin esa fricción, sin esa tensión, sin esa frustración que genera este efecto de goma elástica. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo bien? ¿Vamos entendiendo bien? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? ¿Os he convencido ya? ¿Todo claro? Vale, perfecto. Bueno, entonces vale, entonces cuando mejoras un poco cada día, al final ocurren esas grandes cosas, ¿no? Y lo que antes decías, ostras, esto me costaba un montón, o me daba miedo, o me daba tanta cosa, y ahora resulta que se me es súper fácil, ¿no? Emma dice que la he convencido desde la primera sesión, qué bueno. Buenísimo, buenísimo. La idea es esa, que os vayáis súper claros con esto, porque de verdad os va a facilitar muchísimo. Si estoy ya... Vale. Entonces, bueno, lo que os quiero contar vamos a la práctica. Lo que nos interesa mucho es la práctica y cómo va a quedar vuestra práctica. Y tengo una experiencia de un estudiante del curso pasado que me viene así como, vamos, cuando me la dio dije, estaba para la semana número 8. Entonces os voy a contar lo que él cuenta, ¿no? Se llama Alcides y me dice: hola Sonia, buenos días. Quería consultarte algo. Hago las prácticas todos los días, fitness mind, ojos cerrados, con cada indicador que corresponde, pero últimamente estoy observando que cuando cierro mis ojos e inicio con la respiración, pongo la mano en el abdomen y poco a poco se van incorporando los demás indicadores, como el de los sonidos, sentir la lengua, el espacio. Antes estaba haciendo el esfuerzo con un solo indicador, el de la respiración, y me molestaba escuchar ruidos, me desconcentraba y perdía el hilo. Ahora no, simplemente se van integrando y conjugando entre sí y estoy más concentrado y muy pocos pensamientos pasan por mi mente. Estoy tan a gusto sintiendo todo lo que pasa y notando todo lo que hay a mi alrededor que siento un alivio máximo, una paz espectacular, y siento que no quiero abrir los ojos. Es un estado de tranquilidad nunca antes visto, y lo mejor es que los indicadores no se interponen entre ellos, no hay fricción. Todo es una completa armonía, como cuando escuchas todos los instrumentos de una banda sonora en un solo instante. Me pregunto si está bien hacer la práctica con todos los indicadores a la vez. Bueno, esto es lo que pasa con el tema de la conciencia, ¿no? Y nos ha pasado en algunas experiencias con vosotros también, de que la propia conciencia te va adelantando. Pues esto es justamente la práctica de la semana número 8. La práctica de la semana número 8 y la propuesta con la que os quedéis ya a partir de ahora es la capacidad, o sea, a lo mejor, de poder simultanear los diferentes indicadores. Por ejemplo, la semana pasada hicimos el espacio. Desde el espacio es muy fácil, si tú pones tu atención en el espacio, de repente
que todo sea inclusivo. ¿Qué quiere decir? El espacio sostiene los sonidos, el movimiento de la mente, las sensaciones, las emociones, la lengua, el gusto, la mirada, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, estos son los códigos para entrar en esa experiencia de zona. Cuando tú abres la percepción de tal forma que de repente dejas y que toda tu atención esté captando todo lo que incluye el espacio sin ninguna fricción, lo que va a suceder es que ahí es cuando empiezas a abrir esa puerta. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer ahora una práctica donde te voy a llevar a esa experiencia, porque acuérdate que es como el universo es inclusivo. Cada vez que estamos rechazando algo, estamos generando resistencia. Entonces, lo que hacemos es abrir totalmente la percepción y permitir que lo que sucede dentro de ese espacio suceda, esos movimientos que hay, como digo, desde la mente, las emociones, las sensaciones, los sonidos, los olores, o sea, todo lo que se expresa en ese lienzo lo vamos a permitir. Te voy a ir llevando uno por uno, indicador por indicador, y después te los voy a ir simultaneando. Si te cuesta un poco, si te sientes que son demasiados a la vez, pues puedes quedarte con 2 o puedes quedarte con 3, con lo que te sientas cómodo en este momento. Acuérdate de los pequeños pasos. Lo que estamos haciendo es generar, mira, aquí estoy bien, perfecto, y ya después vas a ir añadiendo indicadores de forma natural. La propia conciencia, acuérdate que es como la conciencia te enseña, es tú como tu maestro, tu maestra te enseña, te va a vas a empezar a descubrir un montón de cosas. Más que descubrir, es un reconocimiento. Así como la mente quiere lograr, en la conciencia no vas a lograrla, sino simplemente vas a reconocerla. Y al reconocerla vas a ir dando cuenta de un montón de cosas. Te va a ir llegando esta información, estas experiencias, o sea, se te va a ir abriendo y tú mismo, tú misma te vas a dar cuenta de un montón de cosas solito, solita, desde esa experiencia. Por eso, cuando sucede eso, empiezas a ser cada vez más autorreferente. Y eso es muy importante, pues a la hora de operar, imagínate, ¿no? En vez de estar mirando a los lados y qué hace el otro, qué no hace, que no sé qué, que si aquel es rentable, que si yo no, que cualquier cosa de ese tipo, vas a estar teniendo cada vez más confianza en tus propias elecciones y decisiones. Entonces, eso es cómo funciona la conciencia. ¿Vale? Entonces, estamos listos para la práctica con ojos cerrados. ¿Listos? ¿Animados? Vale. Antes de empezar, ¿tiene alguien alguna dificultad con la práctica de ojos cerrados? Porque si es así, que me lo diga ahora y así lo incluyo, le ayudo durante esta práctica que vamos a hacer. Vale, parece que no. Bueno, entonces vamos allá. Estás sentado o sentada. Cierra tus ojos. Las palmas de la mano hacia arriba, apoyadas en las piernas. Y nota tus ojos. Nota si están suavemente cerrados o estás haciendo algún tipo de tensión que no es necesaria. Recuerda que cada vez que te voy llevando a diferentes puntos, observa y nota, sobre todo en el cuerpo, si estás sosteniendo algo que no es necesario sostener. Eso es importante porque es como el automatismo cuando vas a sobreoperar, cuando vas a forzar o cuando hay una tensión excesiva, una impulsividad. Tiene que ver con esta parte de sostener innecesariamente algo que se puede sostener en este momento por sí solo. Entonces nota el contacto de los pies con el piso.
Y empieza a notar la temperatura del aire cuando entra por tus fosas nasales. Y a la vez nota también si hay un ligero movimiento de hombros, no lo fabriques, sino simplemente nota si lo hay, a lo mejor no. Simplemente observa y nota en la temperatura del aire y el movimiento si lo hay en tus hombros. Quizás también puedes empezar a notar el aire que entra en tus pulmones, cómo se mueve ese área del pecho. Y ahora empieza a notar también el espacio que hay en la habitación, en la sala donde estás. Deja que tu atención se amplíe y percibe el espacio que hay en la sala donde estás. Y mientras notas este espacio, quizás puedas también notar los sonidos que te llegan en este momento. Si hay algún sonido que se esté expresando, aparte de mi voz, además de mi voz. Nota si puedes percibir a la vez el espacio y los sonidos. Y sin hacer ningún esfuerzo, vamos a seguir notando el espacio, los sonidos y la respiración. Si notas que estás haciendo algún tipo de esfuerzo, nota esa tensión o esa inquietud y permite completamente. Y si te sientes más cómodo, más cómoda con dos indicadores o con uno, está perfecto. En caso de que elijas uno, quédate con el espacio y seguimos aumentando el espacio, la respiración, los sonidos a la vez. Y si te sientes cómodo o cómoda, podemos también añadir la glándula pineal. Recuerda que está más o menos en el centro del cerebro, que es del tamaño de una lenteja, nada más en este punto, sin tener que buscarlo exhaustivamente, simplemente añade este punto. Y estamos en espacio
la sala donde estás, respiración, sonidos y la glándula pineal. Nota si es fácil y si no, como digo, quédate con uno, con dos indicadores, está perfectamente bien. Pero con total inocencia, deja que tu intención y tu atención simplemente te lleven a esa experiencia. Si notas que hay alguna emoción, algún pensamiento, permite la circulación de cualquier sensación, pensamiento, emoción. Y simplemente es un elemento más que circula en este momento. Son elementos transitorios exactamente igual que los sonidos, que la respiración. Y nota cómo ese espacio sostiene naturalmente todo este movimiento que se da orgánicamente sin que nosotros tengamos que controlar ese movimiento. Simplemente reconocemos este espacio que sostiene absolutamente todo. Si estoy tratando de hacerlo bien, también observa que eso es otro automatismo y suelta cualquier idea de logro, conseguir. Simplemente deja que tu atención esté captando, percibiendo este espacio, la pineal, los sonidos, la respiración. Y en ese espacio podemos notar también que tiene una cualidad, una quietud, y una quietud que sostiene el movimiento también. Es una quietud que siempre está. Siempre la puedes notar. Es sutil, pero siempre está. Es esa quietud que te permite como trader estar consciente del movimiento sin reaccionar y asentarte en esa fortaleza que es esa quietud interna. Está más allá de cualquier movimiento, de cualquier programación, de cualquier pensamiento, de cualquier emoción, de cualquier sensación, de cualquier idea.
Y de la misma forma puedes descubrir otra cualidad de este espacio, que es el silencio, que subyace a cualquier sonido. Ahora mueve tu atención, suelta todos los indicadores y simplemente nota el silencio, que es el lienzo de ese sonido que se mueve. Y permite que cualquier indicador que venga, tu alertidad o que puedas captar, permite que se exprese naturalmente. La atención está en el silencio, en la quietud, en el espacio y permite que cualquier indicador, ahora sin instrucción, cualquier movimiento se dé de forma completamente natural y sin ninguna intervención. Si te distraes en algún momento, regresa al espacio, al silencio, a esa quietud, a ese reconocimiento y permite que los indicadores fluyan a través de este espacio. Y ahora muy suavemente vuelve a tomar contacto con los pies, el contacto con el piso. Y antes de abrir tus ojos, date cuenta de que esta experiencia, este silencio, este espacio, esta quietud existe también igual con los ojos abiertos. Simplemente con los ojos abiertos tenemos más estímulo, pero existe de la misma manera y es la referencia donde puedes siempre colocarte. Es lo más sólido, siempre está ahí, está permanentemente esa quietud, ese silencio, completamente inalterable. Y ya cuando estés listo, lista, suavemente abres tus ojos y me cuentas cómo te ha ido. ¿Os habéis quedado en el espacio o qué? A ver si me podéis decir cómo os ha ido. Fabricio, amo estar ahí, qué maravilla, ¿verdad? Sí, muy relajante, feliz en el espacio. Fabricio, amo estar ahí, claro. Pues sí, claro. A ver, un segundito que traigo un problema técnico, pero mientras irme poniendo a ver cómo os ha ido.
Ya. René, bueno, a ver. Emma, muy relajante, feliz en el espacio. René, súper a gusto. Es como si estuviera sumergido en una alberca o en el espacio flotando. Sí. Antonio, en momentos logré solo dejar pasar los sonidos, pero después solo estaban sin ponerles atención. A la vez calma, muy bien. Diego, me dio mucho calor y cierta dificultad. Me distraí con algún pensamiento. Vale, está bien. Acuérdate cuando se presenten estos temas, ¿no? Que tengo calor, que me siento inquieto, que el pensamiento, cuando esto suceda, es muy importante, si ves que te distraes mucho, irte a la sensación, porque todo viene, esa experiencia viene de una emoción donde hay una cierta inquietud. Entonces, si estoy moviendo la atención, pero la estoy evadiendo o algo así, nos interesa más que te vayas otra vez a la sensación, que tiene que ver con la emoción y que la permitas, ¿vale? Y desde ahí, desde ese lugar, desde esa sensación, empiezas a ampliar, pero incluyéndola, porque si no la voy a querer evitar, normal, ¿no? Pues la voy a querer evitar y ahí genero fricción y entonces ya que ya no me funciona bien la cosa, ¿no? Entonces, reconozco la sensación que me está generando la inquietud, la permito completamente, permito los pensamientos que tengan que ver con eso y luego cuando esté en esa rendición interna, por así decirlo, a lo que está pasando en ese momento, empiezo a abrir la percepción al espacio, ¿vale? Edgar, a Diego, perdón, para que la próxima vez, bueno, para Diego y para todos, ¿no? Es muy normal que de repente se presente la inquietud. Es justamente eso. Henry, prácticamente sin pensamientos me sentí cómodo y tranquilo. Marisela, quería continuar ahí, siento que descansé una hora. Bueno, esto es súper importante. Cada vez que hacemos este tipo de práctica, 20 minutos es como 2 horas de dormir. ¿Vale? Porque el cuerpo se relaja, o sea, cuando tú estás en esta experiencia, el sistema nervioso se empieza a autorregular y el cuerpo se relaja y empieza a descansar mucho más profundo, que a veces cuando estamos soñando todavía hay mucha actividad mental. Muy bien, Marisela. Edgar, una gran experiencia y muy relajado. Si pude fusionar los diferentes indicadores, no lo hubiera logrado hace 8 semanas. Claro, exacto, exactamente. Por eso esto ya no para. O sea, una vez ya empezamos, ahora cada vez va a ser más profundo, cada vez vas a poder percibir más, cada vez va a ser más fácil, o sea, y vas a sostener cada vez más la experiencia. Muy bien. Mario, por momentos me sentí tenso. Vale, lo mismo, ¿sí? Es cuando hay algo ahí que no estoy permitiendo, que tiene que ver con una emoción. Entonces, muy, muy importante. Me voy a la emoción, me voy a la sensación desagradable, me voy a la sensación de inquietud, la permito, la noto, la sostengo. Acuérdate que esto es súper vital como trader, porque es ahí donde te cacha después la emoción. ¿Vale? Esto, tenéis claro, esto de las emociones es muy, muy importante. Y a veces puede sentir esa tensión, está perfecto, porque esa tensión cuando no es observada, cuando no es registrada, cuando no es reconocida, cuando no es permitida, lo que va a pasar es que me va a pillar a la hora de operar. Me va a pillar por el pescuezo, va a venir, me va a secuestrar la mente, va a hacer todas estas cosas. Entonces, estas prácticas, cuando haya tensión, perfecto, hay tensión, bueno, observo, noto la tensión, no hago nada con ella, la permito, dejo que haga lo que tenga que hacer y en ese momento se empieza a autoliberar. ¿Vale? Suset, he aprendido a descansar y vivir en esa paz. Mis días son de mucha gratitud y felicidad. Llego a un estado a punto de dormir, pero sigo observando lo que sucede alrededor. Sí, también en este estado de conciencia a veces puede pasar, ya cuando haces prácticas más largas, ¿no? De 1 hora o más largas, hasta te puedes quedar como medio dormido y te puedes oír, o sea, parece como que estás dormido, pero no estás dormido, porque hay un descanso muy, 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 muy profundo, pero sigue habiendo una conciencia totalmente alerta. Mario, y terminé sudando, vaya. Sí, porque a lo mejor te estaba resistiendo un poco, Mario. A ver, cuéntame eso para que te pueda apoyar bien, porque es muy importante. ¿Te sentiste que te resististe a la inquietud o la pudiste permitir?
Sí, yo creo que Diego, sí, yo creo que sí, Sonia. ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que Que, es que, eso, ¿no? Que me estoy resistiendo, o sea, como que empiezo a sentir ciertas cosas y no las estoy dejando fluir. exacto. ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasaba o no a la hora de operar un poco, ¿no? Que llegaba la duda o lo que sea y ahí te quedabas. Es correcto. Sí, vale. Entonces lo que tenemos que trabajar, Mario, que es muy, o sea, es una de las cosas que yo tengo que estudiantes que han terminado, pero a veces cuesta un poquito esta parte de de permitir la emoción, ¿no? O sea, porque estamos muy acostumbrados, claro, a suprimir, a negar, a rechazar. Entonces, el poder abrirte es una sensación física. O sea, tú cuando no le das etiqueta a la emoción, realmente es una sensación física. Cuando le damos etiqueta, la resistimos y todo, entramos en el programa, pero cuando no, se convierte en una sensación física. Es como, es exactamente al contrario de resistirte, es como, ¿sabes? Como abrirte completamente a sentir aquello que parece que dices, "Ah, no quiero sentir esto, venga, venga, ¿no? Voy a sentirlo completamente, con todo, así. Me voy a abrir de par en par a- a sentirlo, nada más, sin irme a la cabeza, pero como dejar que te invada, casi, casi, ¿no? Y la magia total y la paradoja total es que cuando haces eso, de repente empieza a circular y ¡fup! Se autolibera de una manera muy fácil, pero sin no hacerlo como para que se autolibere, sino simplemente con esa entrega, ¿no? Es como entregarte, va, ¿no? A lo que estoy sintiendo que no me gusta. ¿Sí me Ok. expliqué? Sí, ¿Sí? sí, Sonia. Bueno, pues esa es tu tarea. Gracias. Esa es tu Gracias. tarea, ¿no? Para el miércoles, practica así. Y el miércoles me cuentas que, o sea, si pudiste entregarte a la emoción realmente, no entregarte de hacer una historia, o simplemente de permitirla completamente, Ok, ¿sí? ok, Bueno, trabajaré luego, en ello. sí, sí, dime, dime. Trabajaré en ello y te platico el miércoles. Vale, el miércoles me platicas porque sí, me gustaría mucho que esa parte te la lleves bien, bien, bien integrada. Ok, Sonia, gracias. De nada, Mario, con mucho gusto. Alejandra, genial, me sentí mucho mejor incluyendo todas las prácticas a la vez. Stefan Mosbar, los verdaderos poderes, exacto. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, para los que les costó un poquito más, o si la próxima vez, porque a veces también depende del momento. Hay veces que te vas a sentar y o vas a volar y hay veces que te vas a sentar y te vas a sentir incómodo. Cuando pase eso, simplemente es que se está expresando, se está moviendo algo y está perfecto. O sea, todo lo que pase con la práctica, lo que surja es perfecto, ¿vale? Porque en ese momento se está queriendo mover algo, pues que se mueva mejor en ese momento que a la hora de operar, ¿no? Entonces, si se mueve algo, si me siento inquieto, lo que hago es sostener, entregarme a eso que se está moviendo, entregarme en el sentido de permitir, y lo que suele pasar es que una vez cuando sucede esto y sostengo la práctica y no la interrumpo, lo que sucede es que después normalmente siento una ligereza mucho mayor, porque así va a funcionar. O sea, cada vez que el circuito, ¿cuál es? Te pones en el observador, empieza el sistema nervioso a regularse, las emociones, las obstrucciones que habían empiezan a surgir. En ese momento que empiezan a surgir, es muy importante mantenerme en esa experiencia. Si no me puedo ir a una experiencia de quietud, de silencio, de espacio y todo eso, porque la emoción está muy fuerte, y simplemente mi tarea es entregarme a permitir que circule esa emoción como tenga que hacerlo. Y observo mi mente, ¿vale? Para que no haya esta vinculación de programación. Entonces dejo que la emoción circule y lo que suele pasar es que después te sientes mucho más ligero, empiezas a dejar de ser reactivo a ciertas cosas. O sea, hay una transformación que se da sola. No la tenemos que buscar, sino que se expresa sola siempre y cuando nosotros mantengamos ese observador activo. Y cada vez lo que va a suceder es que esos procesos de autoliberación que se van a ir dando cada vez van a ser más rápidos.
porque cada vez te enganchas menos, cada vez sabes permitir más, o sea, es la práctica, ¿no? Y luego de repente te sale algo así y de repente se autolibera muy rápidamente. ¿Y qué pasa? Pues que tu zona de confort se va haciendo más grande. ¿Por qué se autolibera? Pues aquello que te tenía limitado. Entonces vas ganando territorio. Es como que va saliendo aquello, las paredes de la zona de confort se van disolviendo y cuando se van rompiendo, disolviendo, de repente es incómodo. Sí, es incómodo, es verdad, pero no pasa nada. Y es incómodo. ¿Y qué pasa si es incómodo? Nada, pues pasa un momento de incomodidad, sostengo y después mi zona de confort se hace más grande, mis parámetros se hacen más grandes, me voy liberando, voy ganando territorio, ¿vale? Entonces, tenemos que saber que eso funciona así y que no pasa nada, que es normal. Lo importante es sostener la práctica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a hablar de este tema justamente, de todo lo que tiene que ver con liberarse del pasado, con este proceso de cómo se va a ir dando, cómo de repente hay estos procesos de autoliberación y todo esto, lo vamos a hablar el miércoles, para no hacerlo muy largo. Lo que quiero hoy es que la práctica ojos cerrados queda así. Queda en esta simultaneidad hasta donde hayas podido, donde te sientas cómodo. Y si puedes sostener el espacio y un indicador o varios indicadores, igual al final es la experiencia como la narraba de este estudiante, que simplemente empezaba a suceder, ¿no? Él ponía abría la percepción y de repente todo lo que podía captar sin buscar empezaba a percibirlo, y ahí es cuando empiezas a abrir, es como que abres un umbral que te lleva a esa experiencia de una manera, pues abriendo simplemente esos códigos, ¿no? A ver, que me habéis puesto algo acá. Emma, Sonia, el fin de semana tuvimos reunión familiar, jugamos juegos de mesa, éramos 10 personas y yo gané 3 de las 5 rondas, nunca me había pasado. Imagínate. Claro. Claro, lo que pasa es que sí, se te activan otras partes. Ahora me he vuelto yo tengo un hijo de chiquitito de 11 años y ahora soy la mejor portera, la mamá mejor portera de, de la, de la escuela. Me pusieron de portera un día que yo no había jugado fútbol, hacía no sé cuánto tiempo, pero decía, a ver, me voy a enfocar en la pelota, en el sonido, en no sé qué. Oye, no había manera que me metieran gol. Entonces mi hijo hacía así con los ojos, así como diciendo, ¿y esto qué es? Y simplemente es eso, la capacidad de enfoque que tienes, empiezas a percibir o a, a desplegar cosas que te sorprenden porque dices, bueno, ¿esto de dónde viene? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hasta para jugar al póker te sirve, ¿no? Qué bien. Bueno, eran juegos de mesa y yo ya le metí el póker, pero en fin. Suset, la semana pasada tuve muchos pensamientos cuando hacía las prácticas y solo lo observé, y ya hoy desde la mañana ya la mente la observé más tranquila. Justo creí que se estaba destruyendo algo. Sí, esto es muy importante, es lo que vamos a hablar el miércoles. Son ese tipo de cosas que de repente parece que tengas 3 televisores encendidos en la cabeza, y esos momentos cuando estás en la práctica y estás con el observador son súper valiosos, porque si permites la circulación, lo que va a haber es justamente una autoliberación y una expansión de esa zona de confort, que es lo que estamos buscando, ¿no? Justamente, o sea, estamos trabajando el desempeño, aparte de cuando voy a operar, me observo, noto y no soy reactivo, sino que elijo, pero también a la vez lo que estamos haciendo es un proceso de autotransformación que se va dando simplemente con entregarnos a ese observador. De otra manera no lo podríamos hacer directamente desde la mente, no se podría hacer porque nos estamos autoliberando justamente de la, de la programación mental, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, muy bien, Suset, excelente. Pero que sepáis que no hay nada mal cuando de repente hay más actividad emocional o mental o lo que sea, cuando atraviesas varios de esos procesos y ves que después te quedas más ligero y más expansivo, ya cuando viene ya sabes de qué va y no, pues está bien, lo permites de una manera cada vez más fácil, porque sabes que después te va a escupir la ballena, ¿no? Vas a salir de ahí mucho mejor. Entonces, nada más, pues son incómodos, pero no pasa nada. No pasa nada.
Bueno, entonces las micro, ¿cómo las vamos a hacer? De la misma manera. Vamos a hacer las micro con esta percepción. Nos vamos al espacio y vamos a ir notando cualquier cosa que haya en el ambiente, ¿no? Que si los sonidos, que si el contacto con la computadora, con cualquier cosa que esté haciendo cuando estoy operando. Me voy al espacio, me voy a la respiración, o sea, empiezo a incluir todo lo que está pasando en el contexto en ese momento, incluyo absolutamente todo. No lo estoy buscando, ojo, no como la práctica de ojos cerrados que te estoy guiando ahora aquí, ahora allá, no, simplemente despliégate al espacio, o sea, nota el espacio, cuando estás operando, por ejemplo, notas el espacio y incluye todo lo que esté sucediendo en ese momento. Si llega el sonido, pues el sonido, si llega lo que te des cuenta, simplemente inclúyelo. Y así empiezas a hacer esta atención en simultáneo totalmente inclusiva, que cuando haces esta atención inclusiva es cuando entras de una manera mucho más fácil en esa experiencia de presencia. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la práctica ojos cerrados y ojos abiertos? ¿Todo ok? Bueno, entonces practicar ya mañana, el miércoles nos vemos en la noche, ir practicando estas dos para que el miércoles repasemos bien, de que esté todo ok, de que estéis todos bien. Los que tuvieron más dificultad o, bueno, cualquiera que le pase lo de las emociones, etcétera, etcétera, es el mismo principio siempre. No es resistirse y permitir estando en el observador, estando claros. No me voy con la emoción, no hago una historia, pero tampoco la resisto. La permito como si fuera como si fuera un dolor de estómago, igual. Lo mismo, como si fuera una sensación física. Seguimos con el audio subliminal. Si ese os lo podéis quedar ahí hasta que seáis consistentemente rentables. Sí, ese está bien porque os va a ir reprogramando. Bueno, entonces, si estamos bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si estamos ya bien, lo que vamos a hacer es eso. El miércoles, el audio subliminal. ¿Qué me quieres preguntar, Suset? ¿Es mejor en la noche? Prueba. Y también seguimos con lo de asumir, ¿eh? También seguimos con lo de asumir, muy importante. Acordaros que estamos, o sea, toda la metodología se va confluyendo, ¿no? Estamos por un lado con, como digo, el eje siempre ojos cerrados, ojos abiertos. Esto es indispensable. Y luego, antes de dormir, es muy bueno porque abrimos la puerta al subconsciente y ahí si le podemos dar el mensaje, o sea, el momento más crucial es en el momento que te estás quedando dormido o dormida. Si en ese momento te puedes dormir con la asunción que habíamos dicho, ¿no? Tu imagen, tu película, de lo que del resultado ya cumplido, es maravilloso porque se lo transmites en la noche. Y el subliminal, si quieres, te lo puedes poner también para dormir, para mientras te estás quedando dormido. Si no, acuérdate que máximo 3 escuchas al día porque el sistema también a veces puede deshidratar un poco, hay que beber mucha agua, entonces con 3 veces al día estamos bien. Y en la noche, si te puedes quedar dormido si te apetece, si te es como incómodo no lo hagas, hazlo en otro momento. Pero en la noche y cuando te levantas, estos dos puentes son muy buenos de aprovecharlos con las prácticas, con la visualización o la asunción de que el resultado ya está. Esto es muy importante también, como tunearnos, darle al subconsciente de que el resultado ya lo tenemos. Y cuando te caches en el día, que en la carencia, el no sé qué, no, pues yo ya lo tengo. Tienes que convencer al subconsciente. ¿Vale? Entonces estamos. Práctica ojos cerrados, 3 veces al día. Indicadores en simultáneo. Si te cuesta todavía un poquito el tema de las emociones y tal, también lo que puedes hacer es irte a la semana 2, que hay el audio de las emociones. También puedes hacer eso, ¿vale?
3 veces al día, después las micro en simultáneo. ¿Y qué más? El audio subliminal y la visualización de la asunción de que el resultado ya está. Y se lo entregas al subconsciente y listo. Bueno, entonces en el día lo puedes hacerle el subliminal también cuando operas, puedes probar a ver cómo te va. O cuando estás trabajando en la computadora o lo que sea, lo puedes hacer. Preferentemente con audífonos. Bueno, pues estamos todos claros, nos vemos el miércoles y ya vamos a profundizar y el miércoles vamos a tomar un espacio también para ver dónde estáis, observaros durante cuando hagáis trading mañana y pasado para ver si tenéis alguna dificultad para que podamos hablar de eso el miércoles también, para que podamos repasaros uno a uno, ¿sí? Vale. Pues si no hay nada más, buenas noches a todos, un abrazo muy grande y no os preocupéis porque igual, aunque ya hemos hecho la semana 8, ya sabéis que podéis repetir, hay otro curso en, en, en marcha que podéis hacer la práctica, o sea que, no, que seguimos adelante, vaya, que estoy disponible todavía para vosotros, así que seguimos adelante, ¿vale? Así que nada, buenas noches y nos vemos el miércoles. Un abrazo grande para todos. Infinitas gracias, Sonia. Descansa. Gracias, un abrazo.